Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, vamos a tener el tiempo para la palabra. Muchas gracias, Dios les bendiga. Qué rico entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y sentir su presencia en medio de nosotros. Llega un momento en el que nos quebranta, ¿verdad? Porque nos hace sentir como abrazados, como arropados por Él. Y esos momentos tan especiales y tan lindos son los que nosotros anhelamos en la presencia de Dios. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan hoy por primera vez. Perdonen que olvidé preguntarles el nombre al inicio, pero bienvenidos y nos gozamos mucho que puedan estar acá acompañándonos. Y hemos tomado ahora un momento todos los domingos antes de iniciar con la palabra para hacer la invitación, ¿verdad? A otras personas que quieran acompañarnos. Estamos en el kilómetro 17, carretera San José Pinula, frente a Plaza Pinula. Estamos bien céntricos, es un lugar muy bonito y hemos preparado un lugar para buscar al Señor y también para que ustedes se sientan bien. Y quiero ahora que me acompañen a la palabra del Señor. Vamos a comenzar en esta mañana y vamos a leer un versículo en el capítulo 3 de Proverbios y versículo 9. Es un versículo tal vez muy conocido, pero que el Señor nos ha estado hablando mucho en este tiempo acerca de la parte financiera de la iglesia, ¿verdad? A veces creemos que no es importante, o a veces incluso se ha hablado del evangelio falso de la prosperidad, ¿verdad? Pero nosotros leemos en el Nuevo Testamento cuando un apóstol escribe y dice: amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros vivamos bien y estemos bien. En otro pasaje Jesús habla y dice que si nosotros siendo malos, dice, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto se habla de eso, verdad? Que un padre se quita el pan de la boca por dárselo a su hijo. Y dice después, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, os dará buenas cosas, dice una versión. Y en otro pasaje dice, os dará el Espíritu Santo. Porque sabemos que nuestro Dios, dice también en Malaquías, me parece que, no, en Ageo, que leíamos la semana anterior, habla y dice, mía es la plata, dice, y mío es el oro, dice. Y la gloria postrera de esta casa, dice, será mayor que la primera. Esta semana hablaba con nuestro pastor general, el doctor René Santisteban, y él no sabía que habíamos compartido el domingo anterior, y me vuelve a repetir ese versículo, y me dice el Señor, mía es la plata, y mío es el oro, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y nosotros lo creemos y así lo recibimos. Pero miren ahora lo que dice Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Es un verso muy conocido, pero que va a traer una verdad muy importante a nuestras vidas. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero que inclinen su rostro y que hagamos una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos
Gracias, Señor, porque tú has estado hablando a nuestras vidas y te pedimos que hoy nos hables una vez más, que tu palabra llegue, Señor, como espada de dos filos para bendecir nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hablábamos que hemos estado compartiendo acerca de las finanzas y esta semana vamos a tener las prédicas compartidas en nuestra página de internet, que es palabrasdevida.gt. Ahí pueden ver también los horarios de servicio y las actividades que estamos desarrollando. Pero en el primer tema hablábamos acerca de las deudas, ¿verdad? Y cómo el Señor habla y dice, no debáis a nadie nada. Y hablaba en una de esas partes, dice, al que honra, honra, dice. Si le debemos a alguien honra, tenemos que pagárselo. En el siguiente tema hablamos de cómo salir de deudas. Y veíamos cómo aquella mujer que su esposo era de los hijos de los profetas y había buscado a Dios, estaba muy endeudada al punto que le iban a quitar sus hijos. Y cómo Dios empieza a obrar un milagro y multiplica lo poco que esta mujer tenía para no solamente pagar sus deudas, sino también quedarse viviendo del resto. Ese tema está ahí en nuestro canal de YouTube, pero lo estaremos poniendo también en la página de internet. Y la semana anterior hablábamos acerca de cómo el pueblo de Israel, después de que fue llevado cautivo, regresa a Jerusalén para edificar el templo, edificar las murallas, y Dios les habla y les dice, aún no está el trigo en el lagar, aún no ves la bendición alrededor tuyo, pero desde este día te bendeciré. Y nosotros nos agarramos de esa palabra y la creemos y la estamos tomando para nuestras vidas. Y decimos, tal vez no lo vemos físicamente, no lo vemos con estos ojos, pero con los ojos espirituales empezamos a verlo y creemos que el que prometió es fiel para cumplir. ¿Verdad? A veces hay personas que hacen promesas, ¿verdad? Y dicen, no, mira que yo te prometo. ¿Se recuerdan la promesa que le hizo Pedro a Jesús? No, mi vida daré por ti. Y cuando la vio en serio y estaba Jesús entrando con todos los oficiales, no, yo no lo conozco. Y empieza a maldecir. Y en eso canta el gallo y se recuerda. Y así nos sucede muchas veces. A veces hay promesas que hemos recibido. Por ejemplo, ahora que estamos en época de campaña política, ¿verdad? ¿Cuántas promesas se hacen al pueblo, a otros miembros del partido? No, mira, no tengas pena, ya sabes, cuando esté ahí te voy a dar un puesto en el gobierno o te voy a llamar para que seas mi asesor. Y empiezan a haber promesas y a veces no se cumplen. Pero dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, dice. Él no miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Él no se arrepiente. Entonces lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Y lo estamos creyendo. Ahora, hoy llegamos a un punto que también está en la palabra. Como ustedes ven, lo acabamos de leer en el libro de Proverbios. Y es muy interesante porque entonces viene el Señor y nos empieza a hablar nuevamente de la honra. Y muchas veces nosotros podemos decir, Señor, pero si yo te honro, mira, pues, Señor, yo te estoy sirviendo, te estoy honrando. Señor, te canto, te adoro, te alabo, te estoy honrando. Mira, con mis labios te honro y digo, oh, honrado sea Dios, y te alabo y te bendigo. Ya ves, Señor, ya ves cómo te estoy honrando con mi boca. Y oro también todos los días, a veces ayuno a la semana. Y empezamos a enumerar a Dios nuestra lista de las cosas que estamos haciendo. Y luego llegamos acá y dice, honra al Señor. Amén, lo estoy honrando. Pero inmediatamente después dice, con
tus bienes, dice. Y entonces ahí ya no nos gusta. Y decimos, ya vienen estos a pedir dinero. Y es lo primero que piensan. Fíjense que incluso algunas personas que hemos invitado a la iglesia dicen, no vamos porque el dinero y que el diezmo y que se lo queda el pastor. Miren, nosotros podemos decir como una bendición delante de Dios. Uno, nuestro pastor general, el doctor René Santisteban, es médico y ejerce medicina y atiende su clínica y pastorea la iglesia, pero él no depende de la iglesia económicamente para vivir. Al contrario, él nos ha testificado y nos cuenta y a veces dice, miren, ahí estoy yo poniendo, como es un doctor que Dios lo ha bendecido económicamente, está aportando para la iglesia, está aportando para cosas que se necesitan, que a veces instrumentos y un montón de cosas. Y le hablaba yo al Señor y hablábamos con mi esposa que está acá, que estuvo también en la alabanza, que uno de los conflictos grandes durante mucho tiempo para buscar al Señor era eso. Yo le decía, Señor, yo quiero servirte como lo hizo Pablo, porque Pablo dice la palabra que él hacía carpas, así como esta carpa en la que estamos hoy, ¿verdad? Hacía carpas y entonces él ganaba dinero y de lo que él ganaba, él decía, miren, denme ese privilegio de predicarles el evangelio gratuitamente, dice. Y cuando se despide de la iglesia de Mileto, que lo estuvimos enseñando acá también, decíamos, miren, no fui carga para ninguno, sino que estas manos me sirvieron para proveer no solamente para mí, sino para los que estaban conmigo. Y recordarles lo que dijo Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces ahora nosotros acá en el ministerio decimos, es un privilegio inmerecido tal vez, una gracia de Dios, porque dice la Biblia que todo obrero es digno de su salario, que el que trabaja en el evangelio viva del evangelio. Pero hoy en día nosotros servimos al Señor y no por una remuneración económica. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces es importante aclarar, porque lo económico es a veces complicado, ¿verdad? Y escabroso, como decimos. Hasta en las empresas comerciales, vemos en las empresas que le dicen a la persona, mire, no venga tarde, y sigue llegando tarde. Mire, si vuelve a venir tarde, le vamos a descontar mediodía. Ahí ya no falta. Tóquenle a algún trabajador su sueldo o su dinero y rápido se va a alborotar, como decimos. Entonces, lamentablemente, como hay de todo en el evangelio, ¿verdad? Pablo habla y dice que muchos, dice, queriendo enriquecerse, dice, se desviaron de la fe, dice, y se torturaron con muchos dolores, dice. Entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, ya habían personas que viene Pablo y les tiene que decir, miren, gran ganancia es la piedad, dice. O sea, sí es una ganancia, pero no así como ustedes la están viendo con signo de dólar o de quetzal o de criptomonedas, ¿verdad? Ahora que están tan de moda, sino que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice. Porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar de él. Pero lamentablemente, y lo tenemos que decir, hoy en día han habido muchos casos donde el evangelio ha servido como un medio de enriquecimiento. Y entonces ha dado lugar a murmuración, ha dado lugar a comentarios, a que la gente diga, no, por eso yo ya no voy a la iglesia. Así nos han dicho personas que yo he invitado. No, yo no voy a la iglesia porque ahí solo para pedir dinero, dice. O ahí solo para que el pastor se quede con mis diezmos, dice. Y entonces se han vacunado en contra del evangelio. Usamos mucho esa expresión, ¿verdad? Pero se han vacunado en contra del evangelio
y al mismo tiempo han perdido una bendición. Porque cuando volvemos acá a Proverbios, y no hay muchos versículos de la Biblia como este en específico, donde dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y, bueno, dice uno, ¿verdad? Porque imaginémonos que aquí estamos nosotros como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, y viene Dios y habla a través de un siervo y dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Bueno, está bien. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Ahí ya nos gusta más, ¿verdad? Ya nos parece más. Pero entonces viene Dios y quiere enseñarnos. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es esto? Porque Dios pide para dar. Fíjense que llega el Señor a un pozo en Samaria y se acerca a una mujer que está sacando agua del pozo y le dice, dame de beber. Pero Él no le está pidiendo agua porque Él la necesite, sino porque Él tenía una agua que le dice, el que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Entonces Jesús quería darle algo mejor a esa mujer, pero antes quería probar su corazón, como lo hizo en las prédicas anteriores que yo les mencionaba. Por ejemplo, la viuda. La viuda está con lo último de aceite y harina y dice, bueno, hagamos nuestro último bocado de pan y murámonos de hambre, ¿verdad? Y llega el profeta, y eso siempre me ha impactado, porque yo digo, ¿por qué Dios no manda a Elías y le dice, mira Elías, allí en Sarepta tengo un multimillonario ganadero que exporta ovejas por todo el Medio Oriente, y él te va a dar para sostenerte? No, viene Dios y lo manda con una persona que necesitaba de la provisión. Y encima de que no tiene, que tiene poco, viene y le dice, dame de comer a mí. Pero mira, si apenas tengo un poquito, apenas iba a alcanzar para mí y mi hijo, nos íbamos a quedar con hambre. Pero Dios le está pidiendo, porque inmediatamente después le iba a multiplicar ese aceite y esa harina, para que a esa mujer no le faltara la provisión. Pero entonces, ahí viene la lógica de Dios, ¿verdad? Que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. En Isaías dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Entonces llega Jesús y le dice a Marta, ¿verdad? Tu hermano no está muerto. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. No entendió el pensamiento de Dios. Y le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y entonces viene Jesús y miren, y viene Dios, porque Dios está hablando a través de su palabra. Y viene y se acerca a esa mujer y le dice, dame de beber. Se acerca a esa viuda y le dice, dame de comer. Sí, pero dame a mí primero. Se acerca al pueblo de Israel, que había estado en sequía por 3 años y medio, creo yo. Pero Mirnita siempre me ayuda con todos los versículos. Pero habían estado en sequía por más de 3 años. Y les dice, ¿quieren agua? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo no iban a querer agua si estaban en sequía? Bueno, les dice el profeta, entonces traigan 12 cántaros de agua. Imagínense, no les pidió uno, les pidió 12 cántaros de agua. Y lo van a derramar sobre el altar y alrededor de él. Y después de eso, Dios va a hacer descender agua. Y entonces ahí es donde nos cuesta a nosotros. Y miren, yo cuando estaba preparando este tema, yo decía, miren, quien debería estar aquí dando este tema es mi esposa. Porque ella siempre ofrenda,
siempre diezma puntualmente. Su servidor no. Miren, en muchas ocasiones, hasta estaba hablando un día con un mi amigo, ya unos años atrás, un par de años atrás, y yo le decía, mira, yo no estoy diezmando, le dije yo, porque, mira, la verdad, apenas salgo, le decía yo, sin diezmar, y ya diezmando, menos, le decía yo, no me va a alcanzar. A veces tengo compromisos que pagar y que no me esperan, y entonces, mejor no. Yo le dije, Señor, perdóname, pero cuando me empieces a bendecir más, entonces diezmo. Y ahí me quedé en un círculo, atrapado en un círculo negativo, vicioso, donde no daba al Señor, no lo honraba con lo que debía honrarlo, con mis bienes. Y ahí estaba yo todo el tiempo bien apretado, todo el tiempo ajustado, todo el tiempo juntando para llegar a pagar hacer cada uno de mis pagos. Y a veces miraba algo y decía, ay, qué rico, se me antoja esa mi hamburguesa con esa gaseosa, pero no, hombre, si compro eso ya no ajusto para lo que tengo que pagar. Y mi esposa ahí comprando, mi esposa, mira, me gané no sé qué, y mira, me gané no sé cuánto. Y es cierto, y lo cuento como un testimonio. Entonces, el enemigo ha venido y ha robado la bendición. Le ha robado a la iglesia la bendición porque ha engañado, ha traído una operación de error y que ha sido alimentada también porque de pronto, y no podemos juzgar, pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, y es importante que lo digamos también, que de pronto vemos a siervos de Dios enriqueciéndose. Lo que decía Pablo, ¿verdad? El que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, dice, y en muchos deseos engañosos. Así dice la palabra, así dice el apóstol Pablo, que hunden a los hombres más y más en la desgracia, dice. Miren qué terrible. Y entonces hemos visto que por la avaricia, porque ahí entra el pecado de la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Es no estar conforme con lo que tenemos hoy. Somos bendecidos, hoy comimos, hoy nos bañamos, tenemos un techo, pero siempre estamos avariciosos, deseando más. Y entonces es un círculo en nuestro corazón donde no nos sentimos bien. Y ayer estábamos viendo una película con mis hijas, y en la película habían unas personas que la estaban pasando mal dentro de la película, pero estaban en una casa con piscina y había una fiesta y había un montón de comida ahí, y yo me reí. Y yo les digo, miren cómo la pasan de mal estos, les digo yo, con piscina, un montón de comida, música en vivo. Y miren qué diferencia, cómo la pasan mal estas personas a como la pasan mal en el Congo, o en Uganda, o en algún lugar recóndito de África, les decía yo. Pero entonces viene el Señor y trae nuevamente esto. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, y me la hice a mí primero, y me la hago a mí primero, porque hemos estado estudiando y aprendiendo este tiempo en la palabra, y yo siempre digo algo, yo digo, Dios no gasta pólvora en zanates. Han oído ese dicho, ¿verdad? Se oye feo, ¿verdad? Se oye un poco feo, ¿verdad? Dice, no hay que gastar pólvora en zanates. Pero yo digo, Dios no invierte tiempo. Si Dios no va a hacer algo con sus hijos y con su gente. Fíjense que a mí me asombra, y dice, ahí está Esaú y los lugares que Dios le dio, y dice, esos lugares van a ser desolación, dice. Y viene Dios y no se toma el tiempo en atender a Esaú, porque había vendido su primogenitura. Y dice que después, aunque buscó con lágrimas, no halló ocasión para el arrepentimiento. Entonces hay mucha gente hoy así, que está y dice en otro pasaje, el que esté limpio, límpiese más.
Y el que obra impíamente, que siga obrando impíamente. Como diciendo, denle, de todas formas, no tengo trato con ustedes. Y así habla del pueblo de Israel. Ahora, qué terrible que Dios hable así de alguien, ¿verdad? Pero de nosotros no. Y cuando Dios está trayendo esta palabra a nuestras vidas, yo hoy recapacitaba después de haber escuchado todos los temas que hemos venido aprendiendo acerca de las finanzas, y decía, bueno, Dios no gasta pólvora en zanates, Dios, su palabra no regresa vacía. ¿Qué significa esto? Decía Dios. Que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere prosperar y abundar para que se cumpla eso que dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y también aquel donde habla y dice que teniendo en abundancia, tengamos para compartir con el necesitado. Entonces, lo repito una vez más, quiere decir que Dios no quiere que nosotros seamos necesitados, sino que tengamos en abundancia y digamos, amén, hermano. Dice que el que ve a su hermano en necesidad y tiene, dice, que le dé, dice. Entonces, no solo, a ver, hermano, voy a orar por ti. No, voy a orar por ti y también te voy a dar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y entonces nos llama y dice, serán llenos tus graneros. Miren cómo lo enfatiza y lo redunda. Porque primero dice, serán llenos tus graneros con abundancia, dice. Y tus lagares, dice, rebosarán, dice. ¿Qué es rebosar? Han visto cuando a veces nos estamos sirviendo una bebida, ¿verdad? Agua. Y de pronto alguien nos habla, sí, mira, allá arriba de la alacena, y estamos sirviendo el vaso, ¿verdad? Y cuando vemos, rebalsó. Quiere decir que no solo llenó el espacio que teníamos, sino que hasta sobró alrededor. Y eso lo vemos nosotros con Pedro, en la famosa pesca milagrosa que le llama la Biblia, ¿verdad? O titulan los traductores de la Biblia. Pero dice que está toda la noche tirando la red y no pesca nada. Como nos ha pasado a muchas ocasiones, ¿verdad? Intentando y por nuestro esfuerzo y nada. Y de pronto con la dirección de Dios viene y dice, mira, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y tus lagares serán llenos de abundancia. Y viene Jesús y le da la instrucción a Pedro. ¿Y qué pasa en esa historia de Pedro? Empiezan las redes, que se hundía la barca, y tienen que llamar a los que están alrededor y decirles, miren, ya no nos damos abasto, tomen, aquí les va. Y a veces hay personas, y yo les decía, hemos oído testimonios de gente que le empieza a abundar el trabajo, que le dicen, mira, vos no haces ese trabajo bien, no querés ayudarme, vieras que ya no me doy abasto de tanto trabajo que hay. Pero entonces hay claves que necesitamos cumplir. Y entonces el enemigo ha querido robarnos esa clave y esa bendición por cosas que hemos visto, tal vez por ministros que han hecho mal uso, o simplemente porque no hemos querido. Pero entonces viene Dios una vez más y nos recuerda. Y ahora quiero que me acompañen a otro libro, y es el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Y libro de Malaquías, capítulo 3. Y dice, miren lo que está hablando, y vamos a leer desde el versículo 7, Malaquías 3:7. Y habla el Señor y dice, antes de leer el versículo, quisiera hacer una introducción, porque la semana anterior estuvimos hablando de Ageo, donde ellos están reconstruyendo el templo, y hablábamos que nosotros somos el templo, y que Dios quiere que reconstruyamos este templo, como dice, que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma.
Entonces Dios está interesado en que este templo prospere, y después dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el pueblo de Israel se había acomodado. Y aquí estamos con Malaquías, que es otra perspectiva distinta a ese mismo reconstruir de Jerusalén y las murallas. Y dice, verso 7, capítulo 3, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Habla el Señor primero. ¿Se recuerdan que en el Nuevo Testamento, en Santiago me parece que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Fíjense que a veces con amistades, a veces con profesores, a veces con familia, dice toda acción, una reacción. Uno se acerca. Dice en Proverbios, el que quiere ser amigo, muéstrese amigo, dice. A veces nos tenemos que acercar. Y entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque Él ya está en la disposición. Pero a veces somos nosotros los que no nos disponemos. Entonces viene Dios y habla en la primera parte. Pero miren lo que sigue diciendo. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Error número 1. Y eso nos pasa a nosotros. Que viene Dios y nos habla. Y yo le he dicho al Señor a veces en los momentos de dificultad, bueno Señor, yo te busco, yo no tomo, yo no ando con mujeres. Y empezamos a sacar todo nuestro listado, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me pasa esto? Así como Gedeón, ¿verdad? Cuando le habla el Señor, le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos han acontecido estas cosas? Dice. Y entonces aquí el pueblo está haciendo lo mismo, porque dice, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces dice, el hombre no conoce su camino. Y a veces no somos, y tal vez no a veces, la mayoría de las veces no somos capaces de reconocer nuestros errores. Y miren, yo voy primero. Como dijo el apóstol Pablo en una oportunidad, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Y miren, yo hoy aquí no me pongo como ejemplo de que, ay, cómo honra a Dios con sus bienes, cómo diezma y ofrenda. No. Yo me pongo como ejemplo. Y a veces Dios tiene que hacer así, como hizo con Jonás, ¿verdad? Voy a mandar a un siervo que vaya a predicar a Nínive. Pudo haber mandado a uno obediente. Pero no, Dios en su misericordia y amor viene y dice, voy a escoger a ese desobediente. Porque ese desobediente me va a servir de ejemplo vivo. Porque su propia vida va a ser ejemplo. Cuando lo vomite el pez, todos van a decir, miren, lo vomitó un pez. Hay que prestarle atención a ver qué mensaje trae. Y entonces, así, muchas veces nos ponemos delante de Dios y decimos, Señor, ¿y en qué te hemos fallado? Todavía así como exigencias, ¿verdad? ¿Acaso no he estado en la iglesia? ¿Acaso no te he servido? ¿Acaso no te he buscado? ¿Acaso no he alabado? Y empezamos. Y cuando está ahí, sigue hablando el Señor y dice, ¿en qué te hemos fallado? ¿Robará el hombre a Dios? Y así, dice que cuando, no recuerdo exactamente si cuando alguien quiere recordar, gira los ojos hacia el lado derecho o al izquierdo, ¿verdad? Al derecho creo yo que es recordar, pero giramos los ojos y, ay, ¿cómo robar? ¿En qué te he robado? Y empezamos a recordar, ¿verdad? Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y ahí sí, yo me imagino en el público, yo ahí primero me quedo frío. Y después dice, y dijisteis todavía, ¿verdad? No, esa acusación sí ya está más fuerte y está más pesada. ¿En qué te hemos robado? Todavía, ¿verdad?
Y luego dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahí llegó al punto, ¿verdad? Donde no nos gusta muchas veces. Y dice, miren lo que dice después. Malditos sois. Miren lo que está diciendo Dios. Alguien puede decir, está diciendo esa palabra tan fea. Pero aquí lo dice. Malditos sois con maldición, dice. Imagínense. ¿Saben cómo es eso? Yo me recuerdo que había una caricatura donde había un muchacho que siempre llevaba una nube encima. A donde quiera que iba, todo, siempre iba la nube y todo le salía mal. Ya han oído a veces, ¿verdad? Cuando dicen, es que ese pobre está salado. Nada le funciona, todo le sale mal. Y al igual que hablábamos la semana anterior, cuando le está hablando al pueblo de Israel y le dice, ¿verdad? Y le habla y le dice, venías al lagar de 50 y solo encontrabas 20, ganabas tu salario y lo echabas en saco roto. Aquí va en otra perspectiva y dice, malditos sois. Yo digo, me quedo así. ¿Qué está diciendo, verdad? Y dice, con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pero miren cómo es Dios de misericordioso. Porque inmediatamente después dice, ¿saben cómo es eso? Es como que la SAT agarrara a alguien evadiendo impuestos. Ustedes saben que aquí en nuestro país, pues es algo duro, ¿verdad? Y hemos visto ejemplos en el pasado de gente que le han puesto unas multas enormes. Pero en otros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, es más terrible la cosa de impuestos. Hasta hemos visto a cantantes famosos, jugadores famosos, creo que hasta Messi ha estado involucrado, ¿verdad?, en el tema de impuestos. Entonces, el tema de impuestos es delicado. Y la SAT llega y dice, bueno, aquí venimos, ya le hicimos una auditoría y usted no ha pagado. Así que ahorita en primer lugar se va preso, en segundo lugar paga una multa y en tercer lugar se va a quedar sin un montón de dinero. Pero Dios no es así. Y miren cómo habla Dios y voy concluyendo ya el día de hoy. Pero miren lo que dice. Viene Dios y los sorprende. Que no están honrando, que están robando y que en realidad Él no está perdiendo. Porque como dice en Ageo, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Si cuando va entrando Jesús a Jerusalén y tratan de callarlo, y dice, si estos callan, las piedras hablarán. Entonces Dios se provee para Él mismo, no necesita de nosotros. Nos da la oportunidad de poder servirle, de poder aportar, de poder dar. Y la bendición, es cierto, es para la obra, va a servir, pero la bendición más grande no es para Él, es para nosotros. La bendición más grande de la viuda que puso su aceite y su harina no era para el profeta, fue para ella, que en lugar de quedarse con la última comida, ahora tenía de pronto comida para seguir comiendo, y seguían comiendo y decían, qué milagro, porque seguimos comiendo y no se acaba. Entonces, ahora viene Dios y habla en el verso 10 y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Un Dios todavía encima diciendo, pruébenme, pónganme a prueba. Y miren lo que dice después, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice. Otra vez vuelve a utilizar esa palabra, como la pesca de Pedro.
no solo va a servir para ti, sino que, hey amigo, ven, ya no me doy abasto, toma aquí, ayúdame con toda esta bendición, y tú también, ven. Por eso hoy la bendición espiritual, y por eso hemos estado invitando a las personas, ¿verdad? Porque creemos que hay un mover espiritual de Dios en este lugar de bendición, que nos ha estado bendiciendo. A mí me ha estado bendiciendo, porque me ha estado, a veces bendición no solo aquella hamaquita con el coco y la playa, eso también es bendición. Pero a veces la bendición es también cuando Dios nos dice, hey Luis, ven para acá. Eso también es bendición, porque nos está sacando del error para llevarnos a lo correcto de Dios. Pero porque en lo correcto de Dios, los que van a ser más bendecidos vamos a ser nosotros, no el Señor. Entonces yo puedo decir hoy, hemos estado siendo muy bendecidos. Y muchas veces el Señor me ha agarrado en lo personal y digo, Luis. Y a veces el jaloncito tal vez no puede ser tan agradable, ¿verdad? Pero luego, cuando ya estamos parados en el lugar correcto, donde debíamos estar, decimos, gracias por el jaloncito. Porque me sacó del lugar donde no tenía que estar para estar en el lugar de bendición. En el lugar de bendición. Y entonces dice después en el verso 11, y quiero ir terminando ya el día de hoy, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Entonces miren cómo es Dios, que saca personas que antes les decía, malditos sois con maldición, y los saca de la maldición a la bendición, donde después van a decir, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y cierro mi Biblia hoy. Y quiero que inclines por un momento tu rostro ahí en tu lugar. Y que pongamos hoy nuestras vidas delante de Dios. Y que escudriñemos, ¿verdad? Nos cuesta ver nuestros errores. Nos cuesta ver en las cosas en las que estamos fallando. Pero hoy con toda libertad hemos venido a hablar y a exponer la palabra y a decir que Dios quiere que le honremos con nuestros bienes. Y lo decimos con toda libertad, porque así como el apóstol Pablo decía, yo con estas manos he trabajado para servir a ustedes. Hoy Dios nos da el privilegio inmerecido, porque es un privilegio al final de no vivir de la iglesia. Y no estamos predicando esto porque estemos pidiendo para nosotros, para tener más, sino que habla el apóstol Pablo más adelante en los evangelios y dice, no que busque dádiva, dice, sino que busco fruto, dice, que abunde en vuestra cuenta, dice. Entonces el pueblo estaba dando para la obra y envía una ofrenda al apóstol Pablo y dice, para que abunde en vuestra cuenta celestial. Y con esto termino, porque dice después el apóstol Pablo, he recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y dice un verso que me encanta y que a todos nos gusta, que está en la Biblia. Y dice, mi Dios, dice Pablo, mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos que Dios supla todo
lo que nos falta. Yo soy el primero, como decía, hasta las 2 manos levantaré. Le digo, Señor, Señor, yo. Y nos gusta ese versículo, pero antes de ese versículo hubo una ofrenda que el pueblo dio. Y vino el Señor y dijo, ofrenda como olor agradable al Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora pues, dice, mi Dios proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, y es una gran bendición, pero a la vez responsabilidad nuestra, Señor, de poner por obra tu palabra, de no ser solamente oidores olvidadizos, sino de poner por obra tu palabra, Señor. Gracias porque creemos que si tú has estado hablando esto a nuestras vidas, es porque tú quieres bendecirnos, Señor. Como cuando le pediste a la mujer samaritana, dame de beber. Era porque tú le querías dar un agua viva que era mejor. Hoy oramos, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos hoy aquí, y de los que nos escuchan a través y nos ven a través de internet, que tu palabra, Señor, llegue y que podamos ponerla por obra y que podamos honrarte, Señor, con todo nuestro corazón, papito. Te lo pedimos, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hemos preparado un refrigerio. Como todos los domingos hemos estado preparando un refrigerio para que nos acompañen, para que tengamos un tiempo para compartir ahí. Tenemos ahí unas galletitas y refresco. Y también quiero pedirle a Miriam que ore al final por las ofrendas.